Vamos a ver en esta oportunidad la compresión, que yo creo que junto con la ecualización es un parámetro muy importante dentro de la mezcla. Nosotros tenemos, por ejemplo, un audio que puede ser de esta forma. Nosotros acá grabamos, no hay mucho, y de pronto cantamos, y de pronto silencio, y de pronto cantamos muchísimo más fuerte, por ejemplo, y de pronto silencio, y muchísimo más fuerte, y de pronto silencio. Ahora, ¿qué diferencia habría entre este sonido original a un sonido, el mismo sonido, pero comprimido? Bueno, quedaría lo mismo silencio y la primera parte más o menos igual, el silencio, y la otra parte más o menos igual que la primera, un poquito de silencio, y la última parte prácticamente igual que la primera. Si nosotros vemos, los puntos en los que trabajó el compresor no son estos. Los puntos donde hay silencio o hiss, por ejemplo, el ruido de fondo, quedaron exactamente igual en la señal comprimida. En donde hubo grandes diferencias es en los picos de más volumen. Si nosotros vemos el primer pico, quedó prácticamente igual. Si nosotros vemos el segundo pico, ya ahí sí bajó muchísimo el volumen, pero solamente de eso, no bajó el volumen del primero. Y si vemos el tercero, que era muchísimo más alto que el segundo, podemos ver que acá está exactamente igual al primero y al segundo, a lo cual le bajó muchísimo más el volumen al tercer pico que al segundo. Esto de acá sería una señal comprimida. Qué linda letra. Y esta es la señal original. Yo creo que esto les va a ayudar mucho visualmente. Ahora, se puede comprimir de diferentes maneras. Podemos hacer una compresión muy dura o una compresión tranqui. Hay diferentes formas de comprimir. Entonces, ¿cómo llegamos a estos resultados de compresión? Bueno, hay diferentes parámetros que son comunes a cualquier tipo prácticamente de compresor. Vamos a poner acá una señal como para tener algo para trabajar. Uno de los primeros parámetros que nosotros vamos a configurar dentro de un compresor es el más importante prácticamente, es el threshold. El threshold es el techo por lo cual le va a decir a partir de cuándo va a empezar a comprimir. Recuerden que todos estos valores son en negativo. Entonces yo tengo acá una línea que es como mi threshold imaginario, donde este threshold, por ejemplo, es en menos 13 dB. ¿Qué significa esto? Todos los sonidos que estén superiores a menos 13 dB empieza la compresión. El threshold por sí mismo no significa absolutamente nada, o sea, no es que el threshold va a comprimir. El threshold solamente le va a decir a partir de cuándo va a empezar a comprimir. Y el cuánto va a comprimir son los otros parámetros que están en la gran mayoría de compresores. El parámetro más importante de la compresión una vez que arranquen el threshold es el ratio. Ahora vamos a poner ratio, y en el ratio nosotros vamos a tener que tenemos un ratio, por ejemplo, de 2 a 1, o podemos tener un ratio de 4 a 1, o puede ser de 6 a 1. ¿Qué significa todo esto? Todas estas configuraciones del ratio. Cada 2 decibeles deja pasar 1. Cada 4 decibeles deja pasar 1. Cada 6 decibeles deja pasar 1. Entonces, mientras yo me voy a un ratio más alto, más dura va a ser la compresión. Si yo me voy a un ratio 16 a 1, que eso, mientras más arriba, más se parece a un limitador. ¿Cómo funciona un limitador? Un limitador, por ejemplo, nosotros tenemos que a partir de 0 dB, por ejemplo, pongámosle, limito. Bueno, el limitador limita y no deja pasar nada. Si yo le pongo menos 0,03 a un limitador, todo sonido que esté superior a menos 0,03 no va a pasar ese umbral y se queda ahí. A diferencia del ratio de un compresor, que un compresor va a dejar pasar. Entonces, mientras más alto esté, más me va a reventar la forma de onda y me va a comprimir muchísimo más duro. Hay algunos casos donde necesitamos comprimir duro y hay algunos casos en los que no. Otro de los parámetros que nosotros tenemos para modificar es el ataque y el release. El ataque
y el release. El ataque es qué tan rápido va a empezar a comprimir. Fíjense acá, cuando en esta parte está empezando a comprimir, cumple las funciones del ataque. Y en esta parte, cuando está dejando de comprimir, cumple los parámetros del release. Entonces, qué tan rápido empieza y qué tan rápido deja de comprimir. Pero también tenemos otros parámetros. En algunos tipos de compresores tenemos la ganancia. En algunos otros aparece como make up. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros comprimimos, el ejemplo de recién que yo les daba, que teníamos una onda súper grande, qué sé yo, y en estos puntos, cuando nosotros comprimimos, queda muchísimo más parejito. Cuando nosotros agarramos estos puntos y prácticamente le bajamos el volumen, no es la predicción correcta, pero le bajamos el volumen a esas partes, lo que estamos haciendo, estamos perdiendo decibeles. Entonces, la ganancia que está en decibeles o el make-up que puede estar en decibeles o en una escala en 1 al 10, por ejemplo, lo que va a hacer, nos va a recuperar lo que nosotros perdimos en la compresión. Esto es como lo básico para entender un compresor. Hay compresores que tienen más parámetros y algunos compresores más básicos. El compresor que nosotros vamos a utilizar dentro de BandLab, por ejemplo, lo que es el threshold lo tiene súper raro porque no lo tiene expresado en decibeles negativos. Vieron que acá yo les dije menos 13 dB el threshold, por ejemplo. No, en este compresor el threshold está del 1 al 10 y es como una escala. Cuando yo me voy más al 10, tengo un threshold más bajito, y cuando estoy más en el 1 estoy comprimiendo bastante poquito. Como les digo, hay un montón de compresores que tienen otras opciones, pero esto es como lo básico y lo indispensable para manejar prácticamente casi cualquier compresor que ustedes abran. Va a tener estos parámetros. Si nosotros nos vamos al compresor, por ejemplo, de FL, acá tenemos el umbral, que sería como el threshold, que tenemos un threshold que lo vamos bajando, también decibeles negativos. Tenemos el ratio, el ataque y la liberación, que sería como el release. Si abrimos otro compresor dentro de FL, que tenemos el umbral, que es el threshold, tenemos el ratio, la ganancia, que también puede ser ganancia o make up, tenemos la liberación y el ataque, que es el ataque y el release. Ahora vamos a verlo en BandLab. En BandLab nosotros vamos a abrir el FBK compresor y tenemos el ataque, el release, el threshold, en este caso no aparece como umbral, y el ratio y la ganancia, que en algunos casos aparece como make up. Acá el ratio por defecto está de 6 a 1. O sea que cada 6 decibeles va a dejar pasar 1. Y el threshold por defecto está en más 5. Y ustedes me dirán qué tiene que ver con lo que hablamos recién del threshold en negativo, que es como está en la gran mayoría de compresores. De hecho, si ustedes buscan acá, por ejemplo, compresores, podemos entrar al DC Compressor y acá sí tenemos un threshold en negativo, por ejemplo, menos 20 dB, ataque, release, ratio. Como les digo, cada compresor tiene algunas cosas extra, pero con lo que nosotros sabemos podemos manejar prácticamente cualquier compresor. Pero en este caso, en vez de el threshold estar en negativos, como sería lo más lógico del mundo, en el FBK Compressor, que a mí me gusta, está como en más 10 y en 0, es rarísimo. En más 10 sería una compresión muy dura, no podemos precisar cuántos decibeles negativos está exactamente el umbral, pero no importa, lo vamos a ir escuchando. Vamos a hacer ahora un par de escuchas para ver cómo queda un sonido comprimido. Vamos a escuchar la voz en esta parte donde yo canté un poquito más fuerte acá. Bueno, de hecho ya estamos escuchando el sonido comprimido. Vamos a escuchar esta parte. Alguien me pase un freno de mano. Bueno, acá en el freno de mano, ahí le di un poquito más duro. Pero podemos ver como si nosotros agregamos un FBK compresor y vamos a darle la compresión más dura que hay. Lo vamos a poner en 10 como para que se sienta ahí la diferencia. Un freno de mano. Totalmente chato. Ahí prácticamente los destruimos. Y la diferencia que tenemos con compresión de volumen, es terrible la diferencia de volumen. Por eso tenemos la ganancia o el make up.
Y podemos ir comparando, por ejemplo. Alguien me pase un freno de mano. Como para que quede parejo el nivel de entrada con el nivel de salida, hablando de decibeles. Pero vamos a escuchar la diferencia. Alguien me pase un freno de mano, para ver si el rumbo puedo cambiar. Y ahora comprimido. Alguien me pase un freno de mano, para ver si el rumbo puedo cambiar. Totalmente chatito. Esto podemos escucharlo, por ejemplo, mucho más claro en el snare, por ejemplo. Vamos a activar el snare y le vamos a poner un FBK compresor y vamos a ver cómo le va a reventar toda la pegada del snare. Fíjense cómo reventó todo el snare. Le sacó la pegada. Y lo voy bajando y va recuperando la pegada. Por eso la compresión hay que usarla con cuidado, no hay que irse al pasto comprimiendo. Hay cosas que se pueden reventar a compresión, como los coros, como cosas que no son tan relevantes dentro de una mezcla. Sí, le damos más, se los reventamos. Pero la voz principal, cuestiones relevantes de sintetizadores, el kick, el snare, el hi-hat, cuidado, hay que hacerlo tranquilo. Esto lo vamos a ver paso a paso ya en los próximos videos cuando empecemos a mezclar el proyecto que estamos trabajando. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido y cualquier cosa como siempre me lo puedes dejar abajo en los comentarios.